El CEO anónimo de su propia cafetería escucha palabras inesperadas que cambian todo. La vibrante cafetería de Juan era un refugio. Aroma a café y risas resonaban entre las paredes coloridas. Sin embargo, detrás de su sonrisa se ocultaba una tormenta interna. Este hombre de 40 años, conocido como el barista, no solo atendía a sus clientes, se convertía en un pilar en la vida de muchos. Pero cada sorbo de café también impregnaba su alma con la angustia de sus responsabilidades, su madre enferma y su hermana atrapada en un laberinto de decisiones. La presión para sostener a su familia era como una losa sobre su pecho, una carga que le robaba la alegría. Mientras preparaba un capuchino para su clienta habitual, las palabras inesperadas de dos jóvenes universitarios rompieron la rutina monótona de aquel día. Luis y Mariana, con su pasión e ideales, discutían sobre la desigualdad social en el barrio, y sus voces parecían resonar más allá de las paredes de la cafetería. La falta de oportunidades nos está matando, decía Mariana, mientras Juan sentía que la mención de su barrio le atravesaba el corazón. De pronto, su pequeño mundo de café y felicidad se desmoronaban, abriéndose ante él un abismo de dudas. La conversación se convirtió en un eco que retumbaba en su mente. ¿Realmente he hecho suficiente por mi comunidad? Cada palabra que escuchaba lo empujaba a cuestionar su éxito. Lo que una vez había sido una fuente de orgullo, ahora se sentía como un reflejo de su egoísmo. A medida que Luis y Mariana hablaban, Juan se preguntaba si su cafetería, en lugar de ser un legado, era solo un refugio para sí mismo. La desesperación se hacía palpable, arrebatándole la capacidad de disfrutar del presente. Su mente acelerada pensaba en sus sueños, en los sacrificios de su madre, y cómo su hermana se desmoronaba día a día. El aroma del café se mezclaba con un ardor en su pecho, una mezcla de determinación y desesperanza. Al terminar su jornada, las palabras de los jóvenes lo seguían, convirtiéndose en fantasmas que lo acechaban. ¿Y si no estaba haciendo nada relevante? Cada cliente que se marchaba sin ser escuchado era un recordatorio de cuántos sueños quedaban por ayudar. Esa noche no pudo evitar preguntarse si su éxito había sido en vano, si estaba convirtiéndose en un impostor disfrazado de héroe. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo, siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras más tiempo pasaba, más sentía que la resistencia de su familia lo atrapaba. Su madre siempre decía que debía enfocarse en lo que tenía, no en lo que podría ser, pero cada día que pasaba sin acción se convertía en un puñetazo en su conciencia. En su mente, la idea de lanzar un programa de mentoría comenzaba a cobrar forma, una iniciativa que podría abrir puertas para los jóvenes de su barrio. Pero la duda lo consumía. ¿Realmente podría impactar sus vidas o se estaba engañando a sí mismo? La angustia de no ser suficiente lo mantenía despierto por las noches. El miedo se transformaba en un nudo en su estómago, asfixiando su voz cuando intentaba compartir sus ideas con su familia. Juan, deberías concentrarte en lo que tienes, le decía su madre, sin darse cuenta de que, al hacerlo, también hundía su ánimos en la desesperanza. La presión de ser el sostén de su hogar y a su vez el faro de esperanza para otros lo llevaba a un callejón sin salida, donde las luces del futuro parpadeaban, pero él no lograba alcanzarlas. La pregunta persistía como una sombra. ¿Podría realmente confrontar su propio miedo y convertirse en el líder que su barrio necesitaba? ¿O sucumbiría a las dudas que siempre lo habían acompañado? La calma de la mañana siguiente contrastaba con el torbellino de pensamientos que azotaban la mente de Juan. El aire fresco le golpeaba el rostro mientras se dirigía a la cafetería. Pero los ecos de Mariana y Luis aún resonaban en su interior, convirtiendo cada paso en una lucha entre el deseo de actuar y el miedo a fracasar. Su local se había convertido en una metáfora de su vida, hermoso por fuera, pero lleno de dilemas en su interior. Al abrir las puertas, la luz del sol se coló y llenó el espacio de energía.
Sin embargo, esa vitalidad no lograba despejar la nube de autocrítica que lo acosaba. La rutina diaria comenzó como de costumbre, pero su mente no podía dejar de pensar en cómo podía transformar ese refugio en un espacio de cambio. La idea del programa de mentoría no era solo una chispa, se estaba convirtiendo en un fuego que demandaba ser alimentado. Mientras servía cafés y conversaba con sus clientes, se dio cuenta de que cada uno de ellos tenía una historia. Sus interacciones, aunque cotidianas, eran oportunidades para explorar sus aspiraciones y desafíos. ¿Y si comenzara a canalizar esas conversaciones en algo más grande? ¿En un espacio donde otros pudieran compartir sus sueños? La idea lo llenó de una mezcla de ansiedad y emoción, como si por fin viera una luz tenue al final de un largo túnel. Ese día, mientras observaba a una joven sentada en una esquina, concentrada en sus estudios, Juan sintió una punzada de reconocimiento. Él había sido esa joven una vez, sediento de orientación y deseo de lograr más. Decidió, instintivamente, acercarse y preguntarle sobre su carrera. A medida que ella hablaba de sus metas, Juan sintió que su propia voz interna comenzaba a tomar forma. «Quizás puedo ayudar», se dijo. Con cada diálogo, la idea de implementar el programa de mentoría se iba asentando en su mente. Dedicó horas de la tarde a esbozar un plan, anotando ideas sobre cómo integrar a los jóvenes de su barrio en esta nueva aventura. Pensó en la posibilidad de crear talleres, oradores invitados e incluso mesas redondas donde los sueños pudieran ser discutidos y cultivados. La pasión crecía en él, pero al mismo tiempo las dudas regresaban. ¿Realmente tenía los recursos y la capacidad para llevar a cabo una iniciativa así? Las conversaciones de su familia, llenas de advertencias y precauciones, aún resonaban en su mente. La carga que sentía por sus responsabilidades personales lo hacía vacilar. Su madre necesitaba su atención, y no podía permitirse la posibilidad de fallar. Pero, en el fondo, una parte de él se preguntaba fervientemente si no solo era su familia a la que debía servir, sino a un propósito más grande. Al terminar su jornada, se sintió dividido. La efervescencia de la nueva idea se topaba de frente con el temor, creando un conflicto interno abrumador. Tenía que tomar la decisión de avanzar, pero cada paso hacia adelante parecía pesar más que el anterior. Necesitaba algún tipo de apoyo o consejo que consolidara su resolución. Esa noche, mientras repasaba sus notas y frases inspiradoras, su celular vibró con la llegada de un mensaje inesperado. «Hola Juan, soy Mariana, ¿podemos hablar? Creo que podríamos hacer algo juntos para ayudar a nuestro barrio». Las palabras hicieron eco en su mente. ¿Era el empujón que necesitaba? ¿Podría colaborar con ella y convertir su ambición en una realidad? Limitando el miedo y la incertidumbre, Juan sintió por primera vez una oleada de esperanza. Pero, ¿qué riesgos podría estar enfrentando? ¿Y qué implicaría realmente dar ese paso? La inminente conversación con Mariana se configuraba como el portal hacia un futuro incierto. Esa mañana, el mensaje de Mariana resonaba en la mente de Juan como un eco persistente. La ansiedad se mezclaba con una expectativa casi eléctrica mientras preparaba la cafetería para el día. Pensamientos de lo que podrían discutir giraban en su cabeza. La idea de colaborar con ella no solo le ofrecía un nuevo camino, sino también la posibilidad de validar su propio deseo de ser un agente de cambio. Cuando la puerta se abrió por primera vez, Juan sintió que cada cliente que entraba era un recordatorio de la comunidad que anhelaba impactar. Al preparar cafés y dulces, no pudo evitar pensar en cómo cada sorbo de café podría ser un pequeño paso hacia la conexión que quería cultivar. La necesidad de hacer algo más grande que él mismo parecía acentuarse con cada sonrisa que intercambiaba. El momento de la conversación con Mariana llegaría al final de la jornada, y eso lo mantenía inquieto. Aquella tarde, mientras barajaba ideas en su mente, notó al grupo habitual de jóvenes en la esquina, murmullos y risas que llenaban el espacio. Les había escuchado hablar de sus sueños, pero nunca se había detenido a compartir algo más significativo. ¿Por qué no comenzar hoy?, se preguntó. La idea de abrirse a ellos, de ser vulnerable, parecía aterradora pero liberadora al mismo tiempo. Con un par de cafés en mano, se acercó a la mesa. Al principio, las palabras se atascaban. ¿Están trabajando en algo interesante?, les preguntó. Al escuchar sus respuestas, un torrente de creatividad y energía comenzó a fluir.
Juan compartió algunas de sus propias luchas y sueños. La conversación tomó un giro inesperado cuando uno de ellos, un joven con una mirada intensa, le sugirió que debía ser el mentor que deseaba haber tenido. Esto encendió en Juan una mezcla de vergüenza y motivación. Sin darse cuenta, había comenzado a trazar un mapa emocional que lo conectaba a ellos de una manera que nunca había imaginado. En ese instante, algo cambió dentro de él. La idea de su programa de mentoría tomó un nuevo significado. No solo se trataba de él ayudando a otros, sino de crear un espacio de apoyo mutuo donde todos pudieran crecer. La jornada terminó, pero su mente seguía girando. Se sentó en su oficina, rodeado de apuntes, mientras la luz de la tarde se desvanecía. Tenía que organizar sus pensamientos antes de la llegada de Mariana. Pero entonces el miedo volvió a arremeter. ¿Tenía realmente la autoridad o sabiduría para liderar algo así? Su inseguridad se hacía más palpable con cada segundo que pasaba. Cuando el último cliente se fue y la cafetería quedó en silencio, decidió enfrentar esas dudas de frente. Juan hizo una lista de sus cualidades, de sus experiencias y sueños que quería compartir. «Soy un soñador, pero también un hacedor», se repitió. ¿Pero sería suficiente? En su interior una voz susurraba que el camino hacia la realización personal a menudo comenzaba con la aceptación del propio valor. De repente, el sonido del timbre de la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Era Mariana. Su presencia tenía un aire de determinación que contrastaba con las dudas que Juan cargaba. Mientras se acercaba, él sintió que algo se agitaba en su interior. Había llegado el momento de compartir sus visiones y quizás tomar una decisión que podría cambiar el curso de sus vidas. «Hola Juan, me alegra verte. Tengo muchas ideas en mente y creo que juntos podemos realmente impactar a los jóvenes», dijo Mariana con entusiasmo. Pero Juan no pudo evitar cuestionar, más allá de sus palabras, si tenía lo necesario para hacer que esas ideas cobraran vida. La conversación se llenó de energía y potencial, pero en su interior la lucha entre el miedo y la ambición se intensificó. Juan cerró los ojos, tomando aire antes de responder. La hora de actuar había llegado, pero ¿cómo podía garantizar que el camino que elegía no lo llevaría al fracaso? El dilema de asumir un compromiso lo asedió mientras Mariana esperaba su respuesta, dejando al aire la pregunta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La sala estaba impregnada de un silencio tenso mientras Juan sopesaba sus palabras y las miradas inquisitivas de Mariana. Ana, la joven con la que había compartido un café hace un tiempo, y sus otros amigos parecieron desaparecer en su mente. Todo lo que podía sentir era su propia vulnerabilidad expuesta ante la audaz energía de Mariana. «Necesitamos un plan», comenzó a decir ella, su voz clara y decidida. Juan se sintió intimidado, aún miedoso por su propia falta de experiencia. «Podríamos crear un programa donde los jóvenes compartan sus habilidades, sus experiencias, un espacio seguro donde todos aprendan unos de otros», continuó Mariana. A medida que ella hablaba, una parte de su mente intentaba imaginar cómo sería llevar esa idea a la práctica. Sin embargo, esa parte choca contra su inseguridad. ¿Sería realmente capaz de organizar algo con tanto potencial? ¿Podía facilitar un espacio donde la vulnerabilidad no fuera señal de debilidad, sino de conexión? Eso suena increíble, pero se atrevió a interrumpir. ¿Y si no funciona? ¿Y si no logran conectar? Podría ser desastroso. La realidad de su propia percepción le pesaba, aprensivo ante el miedo al fracaso que tan bien conocía. Mariana lo miró a los ojos, su intensidad desafiante. «Juan, el fracaso es parte del camino. Lo importante es que iniciemos el viaje. Quien no arriesga, no gana». Sus palabras resonaron en su interior como un mantra. Él sabía que en su corazón llevaba un deseo ferviente de ver cambios, pero el proceso se sentía aterrador. «Pero, ¿cómo puedo liderar esto cuando yo mismo tengo tantas dudas?», cuestionó, casi como una súplica. Mariana se inclinó hacia él como si entendiera la tormenta interna que enfrentaba. «La verdadera fortaleza viene de reconocer nuestras debilidades. Ser honesto contigo mismo y con ellos será lo que te conecte». De repente, la céntrica idea de su propia vulnerabilidad no parecía tan aterradora. Siguió preguntándose,
¿Podría convertirse en un guía a pesar de sus inseguridades? La conversación tomó un giro inesperado. Mariana sugirió que hicieran una reunión informal, una pequeña charla en la cafetería, donde jóvenes como Ana pudieran hablar de sus intereses. Sin miedo, solo experimentar, dijo, su entusiasmo contagioso iluminando la sorpresa y la duda en Juan. La idea empezaba a tomar forma, y la pequeña chispa de ambición que había empezado a crecer en su interior parecía cobrar vida. ¿En serio? Juan se sorprendió. No esperaba que Mariana tomara la delantera de esa manera, impulsándolo hacia la acción. La posibilidad de convertirse en el mentor, el facilitador que había sentido que ya era, comenzaba a palparse en el aire. Sí, yo estaré contigo, podemos hacerlo juntos. Esa promesa le hizo sentir una nueva esperanza cansada de saturar sus pensamientos, pero la incertidumbre continuaba acechando. Sin embargo, ¿podría realmente dar ese paso? ¿Y si esa reunión se convirtiera en algo para recordar o en un total fracaso? Dame una respuesta para mañana, dijo Mariana al levantarse para irse. Sus palabras cortaron la noche como un cuchillo. Era una decisión que tendría que tomar rápidamente, y la presión comenzaba a crecer. De inmediato, su mente empezó a girar, trazando posibles escenarios. Uno donde el evento fuera un gran éxito, donde las risas y las historias fluyeran libremente, y otro, aterrador, donde el silencio aplastante dominara el ambiente. ¿Por qué siempre pienso en lo peor?, se preguntó. Mientras el eco de las palabras de Mariana resonaba en su cabeza, se dio cuenta de que la verdadera batalla era su propia percepción sobre sí mismo. La idea de ser visto como un líder podía ser desconcertante, pero también liberadora. Esa lucha interna lo mantenía despierto en su oficina, sondeando preguntas sin resolver. Sin embargo, una decisión estaba urgentemente a la vuelta de la esquina. Al cerrar los ojos, Juan respiró profundamente, llenándose de determinación. La posibilidad de actuar se abría ante él, brillante y aterradora al mismo tiempo. Era momento de decidir si se dejaría llevar por el miedo o si finalmente daría el salto hacia el primer paso de su nueva vida. El verdadero desafío estaba por empezar, y con eso en mente, sintió que era el momento de confrontar no solo sus dudas, sino también el futuro que anhelaba cambiar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por aquellos sueños que habitaban su corazón? La inminente respuesta podría cambiar todo, pero esa noche, el silencio en su mente se interrumpió con la determinación de seguir adelante, sin saber las tormentas que podrían desatarse en su camino. Las primeras luces del alba se filtraban a través de la ventana de Juan, pero él ya estaba despierto, atrapado entre el sueño y la vigilia. Reflexionaba sobre la reunión que tenía ante sí, el instante crucial del que dependería su próximo paso. El eco de las palabras de Mariana aún resonaba en su mente, exponiendo la lucha interna que había decidido confrontar. Sabía que esta era su oportunidad de poner en práctica todo lo que había imaginado, pero el miedo seguía acechando, convirtiendo cada pensamiento en un dilema interminable. Mientras se preparaba para salir, sus manos temblorosas le impidieron atarse correctamente la corbata, un símbolo de lo que significaba cada vez que intentaba autoafirmarse en su vida. «Esto no es solo sobre mí», se dijo, intentando despojarse del peso del miedo. Era mucho más que una simple reunión, era el primer paso hacia algo que podría cambiar no solo su vida, sino también la de otros. La idea de servir de guía renacía en su interior, pero aún se preguntaba si era capaz de asumir ese rol. Al llegar a la cafetería, el aroma a café recién hecho lo envolvió, despertando en él una sensación de hogar. No obstante, el grupo de jóvenes reunidos en una mesa lateral le pareció una muralla. Sabía que el primer paso era acercarse, presentarse y compartir su vulnerabilidad. Sin embargo, su mente barría por la posibilidad del fracaso. Miró a su alrededor buscando una señal de propósito, algo que lo empujara a romper la barrera del miedo. Justo cuando sintió que su mente empezaba a quedar atrapada en un bucle, recordó la mirada decidida de Mariana. Eso le dio la fortaleza necesaria para avanzar. Se acercó a ellos, con el corazón latiendo con fuerza, mientras sus palabras comenzaron a fluir.
Se presentó, atacando su inseguridad con honestidad. «Soy Juan, y quiero crear un espacio donde podamos compartir nuestras pasiones», comenzó, sintiendo cómo su voz traía consigo un leve atisbo de poder. Las reacciones de los jóvenes fueron variadas. Algunos se mostraron entusiastas, otros cautelosos. Pero una cosa se volvió clara en ese intercambio: había logrado conectar. Las historias comenzaron a surgir, diversas y ricas. Cada uno compartía sus experiencias y habilidades, y poco a poco el miedo se iba desvaneciendo. Juan comenzó a comprender que liderar no se trataba de tener todas las respuestas, sino de unir las partes diversas de un todo. La dinámica del grupo se afianzó y la magia de la conexión empezó a fluir en el aire. Juan experimentó una revelación inquietante mientras observaba cómo cada voz tenía validez, cómo la vulnerabilidad compartida generaba un sentido de pertenencia inesperado. En ese momento de claridad se dio cuenta de que había algo en él que se había mantenido oculto: la capacidad de escuchar y resonar con los demás. A medida que la reunión progresaba, se sentía cada vez más en control, como si una parte de él finalmente hubiera despertado. Sin embargo, había una voz interna que no se callaba. ¿Era esto suficiente? La autocrítica regresó, preguntándole si realmente estaba preparado para esto. Esa tensión lo llevó a cuestionar si merecía el título de facilitador, esa etiqueta que parecía crecer con cada palabra que pronunciaba. Cuando el grupo se acercaba a su fin, sintió que algo había cambiado. No solo había compartido su visión, sino que también había recibido. Durante aquellos minutos de conexión genuina, Juan había encontrado un propósito y un sentido más allá de sus propias inseguridades. Sin embargo, mientras cerraban la sesión, una idea se instaló en su mente. ¿Esto fue solo un pequeño triunfo, o era el comienzo de algo más grande y aterrador? Mientras se despedía del grupo, el impulso de explorar la siguiente etapa lo dominó. Mariana había mencionado un potencial crecimiento, pero las expectativas también cargaban un peso ineludible. ¿Qué pasaría si este primer paso resultaba ser solo una chispa en un panorama más vasto? Su mente lo empujaba hacia un nuevo desafío que debió enfrentar. El verdadero miedo no era el fracaso, sino el enfrentar la posibilidad de un éxito desbordante, y todo lo que eso implicaría. Mientras se alejaba de la cafetería, la serenidad de sus decisiones iniciales se evaporaba, dejando una creciente incertidumbre. El camino por delante era desconocido, pero la chispa de ambición seguía vivita. Había llegado el momento de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a ir para construir aquello que había comenzado. Y así, en su pecho, una pregunta se encendió. ¿Sería capaz de moldear su propio final, o el destino tenía otros planes para él? La siguiente semana voló frente a Juan, repleta de tareas y planes, pero también atestada de inseguridades. Las noches se tornaban en un torbellino de pensamientos, cada vez más intensos a medida que se acercaba la segunda reunión. Se encontró revisando mentalmente lo que había aprendido en su primer encuentro, pero aferrándose al temor de no estar a la altura de las expectativas, propias y ajenas. Se vio obligado a enfrentar un dilema: avanzar solo con su impulso inicial o tomarse el tiempo para aclarar lo que realmente deseaba lograr. Esa mañana, antes de salir, decidió anotar sus aspiraciones, no solo como un ejercicio de claridad, sino como un ritual para desafiar su procrastinación. Se sentó con una hoja y un bolígrafo, delineando sus intenciones con cada trazo. Crear un espacio seguro para que otros compartan sus pasiones, facilitar el crecimiento personal, convertirme en un líder significativo. Los objetivos le parecieron sencillos, quizás hasta naif, pero allí estaban, en evidencia. Al final de la lista, dejó espacio para un recordatorio: acepta que el proceso es tan valioso como el resultado. Cuando llegó a la cafetería, respiró profundo, listo para enfrentar de nuevo sus inseguridades. El grupo a la vista no parecía intimidante, en su lugar se sintió diferente, como si ya no fuera el mismo Juan que había titubeado la semana anterior. Esta vez tenía un propósito más sólido. Mientras se acomodaba entre los jóvenes, sintió que la mesa no era solo un lugar físico, sino un espacio emocional donde todos podían interaccionar. La conversación se desarrolló con más fluidez esta vez.
Juan se volcó a escuchar, a absorber cada voz que se alzaba. Estaba allí no solo para guiar. En ese vaivén de ideas, sus ojos brillaron cuando se dio cuenta de que cada uno de esos jóvenes traía consigo una historia única y, lo que es más crucial, estaba dispuesto a compartirla. Sus experiencias eran un mosaico de luchas y triunfos. Cada relato aportaba matices que enriquecían el ambiente. A medida que la charla se tornó más íntima, un joven se animó a compartir su propio miedo al fracaso, un tema que resonó en Juan. Esta vez, en lugar de los viejos ecos de dudas que solían perseguirlo, sintió una conexión genuina. El miedo es solo un paso más en nuestra evolución, se atrevió a decir, con una certeza que lo sorprendió incluso a sí mismo. Escuchar sus propias palabras resuenan en su interior, parecía reconocer que había dado un paso más en su viaje personal. Cuando las historias concluyeron, hubo un silencio impregnado de reflexión. Había en el aire una comprensión tácita, sus miedos eran universales. Esa sensación de pertenencia, de descubrir que no estaba solo, le dio aliento. La reunión no solo había sido un intercambio, era un puente hacia la autenticidad compartida, un espacio donde el crecimiento individual florecía junto con el colectivo. Al concluir, una voz interior le hizo tambalear. ¿Cuánto de esto podía ser replicado? ¿Podía realmente liderar un cambio? ¿O era simplemente un facilitador transitorio? La necesidad de una estructura más definida se volvió evidente. Juan, finalmente, comprendió que no necesitaba tener todas las respuestas. Su papel era más formidable de lo que había anticipado: cultivar un entorno donde otros pudieran explorar su propia vulnerabilidad y fortaleza. Mientras se despedía, una idea emergía con creciente claridad. No podía ser simplemente un anfitrión, debía transformarse en un verdadero líder. Pero, ¿cómo se realizaba esa transición? La idea de un compromiso a largo plazo lo comenzaba a desafiar, y la inseguridad regresó con más fuerza. De repente, un mensaje de Mariana en su teléfono interrumpió sus pensamientos. ¿Te gustaría hablar de expandir lo que has comenzado? Una chispa de ansiedad recorrió su cuerpo. Aquello era lo que había anhelado, pero también lo que más lo aterraba. Las posibilidades eran innumerables, pero el cargo de la responsabilidad lo presionaba como una losa. Con una mezcla de emoción y aprensión, pulsó leer. Ese simple gesto abrió la puerta a un nuevo dilema. Estaba al borde de una decisión que podría reconfigurar no solo su futuro, sino el de todos aquellos que habían comenzado a confiar en él. La pregunta ahora era clara. ¿Estaba realmente preparado para dedicar su vida a liderar, o era solo un soñador acovalgado? La respuesta a la pregunta que resonaba en su mente era el eco de otra pregunta: ¿qué significaba verdaderamente liderar? Esa noche, Juan se sentó en su escritorio, con la luz tenue del escritorio proyectando sombras sobre las paredes. En su mente, la idea de expandir lo que había comenzado se tornaba cada vez más tangible, pero también amenazante. La posibilidad de transformar su espacio en uno donde las voces de quienes lo rodeaban resonaran más allá de cuatro paredes le llenaba de energía, pero también lo hacía temeroso. La incertidumbre daba vueltas en su estómago mientras delineaba un posible plan. Necesitaba ser más que un facilitador, debía convertirse en un catalizador. Juan se preguntaba si contaba con las habilidades necesarias para crear un ambiente que no solo acogiera, sino que impulsara cambios significativos. Al hacerlo, inevitablemente se topó con sus propias limitaciones. Había momentos en que la autocrítica se apoderaba de su mente, cuestionando si realmente poseía la capacidad de inspirar a otros de manera efectiva. Reflexionó sobre sus primeros pasos. Inició este viaje como alguien que a menudo temía al fracaso. ¿Era posible que ese mismo miedo ahora fuera el motor de su transformación? Su mente se atascó en el dilema de si ser un líder significaba tener todas las respuestas, o si, por el contrario, implicaba ser honesto acerca de sus propias dudas. Esa claridad le mostró un camino posible. Decidió que su liderazgo no sería sobre la perfección, sería sobre autenticidad. Con el tiempo, esta realización empezó a calmar su ansiedad. En lugar de esconder sus inseguridades, pensó en exponerlas. Presentarse tal como era, con vulnerabilidades y fortalezas, podría formar un vínculo genuino con el grupo. Comenzó a dibujar un esquema para una charla que podría dar la próxima semana.
No se trataría de una lección magistral, sino de un diálogo abierto donde todos pudieran expresarse. Los temas que abarcaría eran vulnerabilidades, fracasos y, lo más importante, la idea de que el camino hacia el éxito no siempre es una línea recta. Anotó, la vulnerabilidad genera conexión y el fracaso es un paso hacia el éxito. Con cada palabra que apuntaba, se sentía más en control. La urgencia de su aprehensión inicial comenzó a desvanecerse, y a pesar de sus dudas, la visión de lo que podría construir se delineaba con más claridad. Se dio cuenta de que el propósito de su iniciativa no tenía que ser perfecto desde el inicio. El crecimiento personal es un proceso continuo que se nutre de las experiencias compartidas. El día de la charla, Juan se sintió renovado y ansioso a la vez. Frente al grupo, cada rostro era un recordatorio de que no estaba solo. Como un ritual antes de hablar, respiró hondo y compartió sus inseguridades. Al abrirse, vio cómo el grupo se movía en su propio espacio emocional. Las cabezas se asintieron y llegaron miradas de apoyo. Estaba clarificando el camino hacia la apertura, un paso que lo conducía a un nivel de conexión más profundo. Pero al finalizar la charla, mientras reunía sus notas, le llegó un mensaje inesperado de Mariana. ¿Ya tienes en mente un espacio específico para esto? La pregunta le dio un vuelco al estómago. El desafío de establecer un lugar físico para sus ideas comenzó a tomar forma en su mente, pero también le invadió una nueva oleada de dudas. Cada paso lo acercaba a algo desconocido y aterrador, pero irrefrenablemente cautivador. Juan se sintió al borde de una nueva revelación. Debía definir lo que realmente quería construir, no solo en su mente, sino en su vida. ¿Podría concretar la transición de su visión entre lo ideal y lo real? El regreso a la incertidumbre marcaba un nuevo punto de partida. La angustia del mañana se disolvía en una pregunta crucial y desafiante. ¿Está listo para transformar su vida y tal vez la de otros? Incluso si eso significaba arriesgarse al fracaso una vez más. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Juan. La charla había ampliado su perspectiva, pero también había dejado un vacío inquietante, la necesidad de materializar sus ideas en un espacio físico. En su cabeza, el concepto de un lugar que reuniera a las personas, que fomentara la creatividad y la colaboración, cobraba fuerza, pero también enfrentaba la realidad de tener que ejecutarlo. Cada vez que pasaba por el parque donde solía soñar despierto, podía visualizar las paredes de una cafetería acogedora, un punto de encuentro en lugar de un simple local. Sin embargo, esa imagen se diluía ante el oleaje de dudas que no cesaban de golpearle. Se preguntaba si contaría con los recursos suficientes, si podría mantener el enfoque necesario para llevar a cabo la idea que ahora parecía tan soca. Crucial. Una tarde, decidió visitar una cafetería del barrio, un sitio que había amado desde su juventud. Mientras saboreaba un café, tomó nota de cómo los camareros interactuaban con los clientes y cómo el ambiente generado por la decoración y la música creaba un sentido de pertenencia. Esa experiencia lo llevó a un momento de revelación. Se dio cuenta de que no solo quería abrir un espacio, sino que deseaba curar un ambiente que fomentara la vulnerabilidad y el crecimiento. Sin embargo, dar ese primer paso era intimidante. Se sentó con un cuaderno en su regazo, la pluma en la mano temblorosa. La primera página quedó en blanco, como si el miedo quisiera sofocar sus nuevas intenciones. ¿Qué pasos debería seguir? ¿Cómo financiar un proyecto tan ambicioso? La respuesta no llegó en un instante. Comenzó a esbozar un plan de acción, dividiendo su visión en etapas manejables. Era un planteamiento inicial que buscaba viabilidad en medio de sus preguntas acuciantes. A medida que anotaba, se sintió liberado, como si estuviera levantando las cadenas de la incertidumbre. Decidió que el primer paso sería investigar el mercado. A menudo se decía que conocer a la competencia podía transformar la perspectiva de un negocio. Agradecido por el consejo, se propuso visitar otras cafeterías y analizar qué funcionaba y qué no. Comprender la oferta y la demanda de su entorno podría ayudarle a definir su propuesta de valor.
Una semana después, luego de dedicar varios días a observar y anotar, Juan se sintió renovado. Las visitas a diferentes cafés no solo habían nutrido su investigación, también habían alimentado su creatividad. Las interacciones espontáneas, las pequeñas charlas entre desconocidos, habían encendido en él una chispa de inspiración. Empezó a reflexionar en voz alta sobre lo que podría diferenciar su espacio, un enfoque en la colaboración, un lugar donde los talentos ocultos pudieran brillar. Además, estaba cada vez más convencido de que su enfoque debería ser inclusivo y empoderador. No quería solo diseñar un café, ansiaba crear un refugio donde las voces, como las suyas, pudieran encontrar un foro, donde cada fracaso fuera reconocido y cada éxito celebrado. Esa noche, mientras regresaba a casa, su mente bramaba con ideas. Se detuvo en un semáforo y de repente un pensamiento fugaz le atravesó la mente. ¿Y si no solo fuera un dueño, sino también un mentor para aquellos que, como él, buscaban un espacio para crecer y aprender? Con ese pensamiento resonando en su interior, llegó a casa. Sabía que lo más revelador estaba por venir. A partir de su nueva visión, se enfrentaría a un dilema crucial. ¿Debería buscar inversión externa y ceder parte del control o emprender esta aventura en solitario, arriesgando su futuro? Las luces de la ciudad parpadeaban, reflejando la incertidumbre de su decisión. El tiempo apremiaba y con cada segundo la tensión aumentaba. ¿Cómo decidiría afrontar este nuevo desafío? Los días siguientes se convirtieron en una constante pulsación de energía y ansiedad para Juan. Tras la revelación de que podría ser un mentor en su propio espacio, la idea comenzó a tomar forma en su cabeza. Sin embargo, con cada nueva reflexión llegaban más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba realmente ser un mentor? ¿Estaba preparado para ese rol? A cada respuesta que encontraba, el peso de sus expectativas crecía. La presión de construir algo significativo lo mantenía despierto por las noches. Determinado a clarificar sus pensamientos, decidió asistir a un taller sobre emprendimiento local. Al paso de los días, se iría sintiendo más ansioso por conocer a otros como él, personas con sueños, inquietudes y la valentía de ir tras sus metas. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del evento, una inquietud creciente se instaló en su mente. ¿Sus ideas eran lo suficientemente buenas? Cuando se miraba al espejo, la imagen reflejada le transmitía inseguridad. El día del taller, al entrar en la sala, notó el bullicio de voces entrelazadas en un ambiente cálido. Se sintió abrumado entre tantas personas que compartían su pasión por crear negocios propios. Mientras se sentaba al fondo, escuchó fragmentos de conversaciones que resonaban en sus inquietudes. Alguien hablaba sobre obtener financiamiento y la importancia de presentar un sólido plan de negocio. Otro mencionaba la necesidad de mantener autenticidad en un mundo lleno de superficialidades. Eso encendió un fuego en su interior. Decidido a sacudirse el miedo, Juan se presentó y compartió su visión. Al hacerlo, se encontró absorto al ver cómo su idea sí resonaba con el público. Recibió preguntas y sugerencias que iluminaban aspectos de su proyecto que antes había pasado por alto. La participación de otros era una fuente inesperada de poder, y comprendió que su papel como líder no radicaría solo en dirigir, sino en escuchar activamente y permitir que otros brillasen. La idea de apertura se convertía en un tejido interconectado, un espacio donde cada hilo representaba una historia, una voz que merecía ser escuchada. No se trataba solo del café, sería su campo de experimentación sobre cómo permitir que otros florecieran. La calidez del lugar que empezaba a imaginar revelaba su deseo por formar una comunidad, un refugio donde cada persona pudiera ser honesta y frágil. Sin embargo, la euforia no estaba exenta de sacrificios. Tendría que hacer frente a sus propias inseguridades y miedos. Decidió que era urgente trabajar no solo en su proyecto, sino también en su crecimiento personal. La idea de buscar ayuda de un coach o un mentor en el camino se fue filtrando cada vez más en su mente. Debería rodearse de voces que lo retaran, que lo empujaran a ser la mejor versión de sí mismo, alguien digno de dirigir a otros. Al regresar a casa esa noche, Juan sentía que comenzaba a comprender la complejidad de crear su espacio. Meditó sobre la dirección que quería tomar. La pregunta fundamental seguía presente.
Estaba dispuesto a compartir el control de su sueño con inversionistas o podría encontrar la forma de levantarse desde lo más básico. Esa opción le generaba tanto deseo como temor. Con un nuevo foco emergente en su psique, enfocado en la mentoría y el crecimiento, Juan se dio cuenta de que, más allá de las decisiones externas, la batalla más importante que enfrentaba era la lucha interna contra sus propios límites. En medio de sus reflexiones, un nuevo dilema apareció en su conciencia. ¿Sería capaz de enfrentar y reconocer las críticas que vendrían, incluso de aquellos que más valoraba? ¿Y si esas críticas eran la clave para crecer y ayudar a los demás a hacer lo mismo? La noche se tornó silenciosa, pero su mente no cesaba de cavilar. La atmósfera de incertidumbre lo envolvió nuevamente. Antes de dormir, un nuevo pensamiento lo atravesó con claridad. Debía hacer una lista de lo que realmente deseaba lograr y los valores que quería transmitir, tanto a sí mismo como a los demás. Así, se preparaba para un nuevo desafío: cómo establecer su propio código de ética en un mundo que, muchas veces, parece responder solo al éxito evidente. Las respuestas estaban aún lejos, pero su determinación se agigantaba. El día siguiente, reservé un espacio para reuniones informativas. Necesitaba hablar con quienes ya habían recorrido el camino que él anhelaba transitar. La búsqueda de una guía había comenzado. El miedo y la incertidumbre estaban a punto de encontrar nuevas respuestas. La luz del nuevo día encontró a Juan en un estado de resolución. Había enfrentado sus temores y ahora estaba listo para actuar. Las reuniones informativas que había programado se configuraban como las primeras piezas de un rompecabezas que había comenzado a armar. A medida que se escuchaba a sí mismo hablar sobre su visión en la cafetería, comenzó a notar una transformación en su discurso. Sus palabras, que alguna vez vacilaban entre la inseguridad y el deseo, se volvían firmes y decididas. El café que había creado no solo se convertiría en un refugio, sino un laboratorio de innovación personal. Juan se dio cuenta de que no estaba simplemente abriendo un negocio, aspiraba a generar un cambio, a ofrecer un lugar donde cada voz diera forma a un coro de ideas y sueños. La idea de un programa de mentoría cobraba vida en su mente, y cada día se sentía más capacitado para implementarlo. Las reuniones fueron reveladoras. Se encontró con emprendedores locales que, como él, habían comenzado desde cero y habían enfrentado sus propios miedos. Escuchar sus historias le brindó el respaldo que tanto necesitaba. Al recibir consejos de personas que habían navegado por los mismos mares de incertidumbre, Juan comenzó a afianzarse en su propia narrativa. Ya no se sentía aislado, sino parte de una comunidad en la que todos aprendían de las experiencias compartidas. Cada encuentro lo motivaba más a dar forma a su proyecto. Comenzó a esbozar un plan concreto para la cafetería, destacando el propósito de ser un espacio creativo y colaborativo. Sus sueños de ofrecer talleres y foros de discusión parecían cada vez más alcanzables. Juan notó que su visión comenzaba a resonar no solo dentro de él, sino en aquellos que lo rodeaban. Un día, mientras organizaba sus notas en la cafetería, recibió un mensaje de Mariana. «He estado pensando en lo que hablamos. Me gustaría acompañarte en el desarrollo del programa de mentoría», decía. Esa propuesta encendió una chispa de entusiasmo en su interior. Había encontrado a una compañera de recorrido en quienes podría apoyarse. Sin embargo, una sombra de duda volvió a aparecer. ¿Sería capaz de liderar semejante iniciativa? La autocrítica, tan intrínseca en su vida, surgió una vez más. Pero esta vez, decidió enfrentarla. Reflexionó sobre lo que había logrado en las últimas semanas. Había levantado la voz en las reuniones, había compartido sus vulnerabilidades y había empezado a construir una red de apoyo. La noción de que ser un líder no significaba ser perfecto seguía resonando en su mente. Estaba claro que ya no solo estaba abriendo un negocio, sino creando un legado. Se sintió en control, capaz de decidir el rumbo de su vida y al mismo tiempo otorgar ese poder a otros. La idea de mentoría se intensificó y dejó de ser un anhelo distante para convertirse en un compromiso activo. La certeza de que podía influir positivamente en la vida de otros se consolidaba en su interior. El momento culminante llegó cuando se presentó oficialmente el primer encuentro del programa de mentoría. Ataviado con su Puccini, con un café humeante en la mano, Juan se sintió invadido por una mezcla de nervios y expectación. La cafetería, que tantas veces había sido solo su refugio, se transformó en un espacio para la conexión y el crecimiento. Un grupo diverso de jóvenes se reunió en torno a él, ansiosos por explorar su potencial.
Con cada historia que se compartía, Juan sintió el peso de su propia inseguridad desvanecerse. Aquella tarde no solo se convirtió en su mentor, sino que también fue testigo de sus propios logros personales y del poder transformador de la colectividad. No necesitaba tener todas las respuestas, simplemente debía crear un espacio donde las voces pudieran resonar con autenticidad. Al concluir esa primera sesión, Juan experimentó una profunda satisfacción. Había logrado consolidar su visión. Al ver las sonrisas en los rostros de los jóvenes, entendió que había hecho algo realmente significativo. Esa conexión, ese impacto, superó cualquier miedo que hubiera sentido. Al salir de la cafetería, una sensación de paz le invadió. La tormenta interna que lo había atormentado durante tanto tiempo se había transformado en claridad. Había encontrado su lugar como líder y mentor. La satisfacción de haber dado el primer paso hacia la materialización de sus sueños se hizo patente. La realización personal que tanto había buscado no provino únicamente del éxito, sino del poder de abrir su corazón y compartir su camino con los demás. Juan se sentía orgulloso de su crecimiento. No solo había transformado su vida, sino que también había comenzado a impactar positivamente las vidas de otros. La esencia de la comunidad estaba ahí, y él era parte fundamental de ella. Había aprendido a escuchar, a guiar y a acompañar, y en el proceso había reafirmado su propio valor. Se dio cuenta de que estaba en el camino hacia un legado que perduraría. El futuro era brillante y estaba decidido a continuar con su misión. La confianza que había cultivado ahora iluminaba su camino. La vida que antes se sentía llena de limitaciones era ahora un campo de posibilidades. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse más historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo lo recomiende. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.